Vamos a empezar por donde más duele. No controlas tu vida. Crees que sí, pero no. Tu trabajo, tu pareja, tus amigos, tus enemigos, las redes sociales, los titulares, los recuerdos que no sabes soltar. Todos tienen un mando a distancia conectado a tu mente. Te basta con una frase mal escrita, un mensaje visto y no respondido, una mirada rara en la calle, y tu cabeza se descoloca. De repente ya no decides tú. Decide tu enfado, tu miedo, tu orgullo. Y lo peor es que quienes saben esto juegan contigo como si fueras un experimento psicológico barato. Hay una verdad incómoda que nadie te dice. Tu mente es manipulable hasta un punto que te daría vergüenza admitir. Lo notas cuando reaccionas de manera exagerada, cuando te pasas la noche repasando conversaciones, cuando te inventas escenarios que no han ocurrido y aún así te hacen sudar. Sabes que exageras, pero no puedes parar. Es como si hubiera alguien dentro de tu cabeza girando los mandos, subiendo el volumen de ciertas emociones y bajando el de tu lógica. El viejo florentino, Maquiavelo, lo vio hace siglos. Mientras los demás hablaban de virtudes, él observaba patrones. Miraba cómo reaccionaban los príncipes, cómo se vendían los leales, cómo se derrumbaban los valientes en cuanto les tocaban el orgullo. Y entendió algo que hoy sigue siendo brutalmente cierto. Quien gobierna la mente, gobierna el resto. Quien domina su mundo interior se vuelve casi imposible de romper por fuera. Tú no estás aquí por curiosidad. Estás aquí porque, en el fondo, estás cansado de sentirte frágil. Cansado de que un comentario te arruine el día. Cansado de que tu paz dependa de lo que otro haga, diga o escriba. Estás cansado de ser un rehén emocional. Y aunque te cueste admitirlo, sabes que hay gente que parece inmune a todo eso. Personas que caminan con una calma rara, que no se derrumban aunque todo alrededor sea un incendio. No son más fuertes físicamente, solo han aprendido algo que tú todavía no. Cómo volverse mentalmente intocables. Hoy vamos a entrar en ese territorio. No es un discurso motivacional, no voy a decirte que todo saldrá bien, porque no es verdad. Lo que sí voy a hacer es darte una mirada psicológica casi quirúrgica sobre cómo se construye una mente que nadie puede manejar desde fuera. Una mente fría, estratégica, profundamente consciente de sus propias debilidades y por eso mismo extremadamente difícil de manipular. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces has reaccionado sin pensar y luego te has arrepentido? Esa respuesta impulsiva, ese mensaje que jamás deberías haber enviado, esa discusión que se te fue de las manos. En esos instantes no eras tú quien mandaba, eran tus emociones. Y las emociones son obedientes, pero no a la razón, sino a los estímulos. Cualquiera que conozca tus botones puede hacerte saltar cuando quiera. Ese es el primer golpe que tienes que aceptar. Mientras seas fácilmente predecible, eres fácilmente controlable. Dead the Mont. La psicología se sabe que el ser humano no soporta la incertidumbre. Necesitamos sentir que entendemos lo que pasa, que adivinamos las intenciones, que llevamos el mando. Y sin embargo, la mayor parte del tiempo somos personajes secundarios en una historia escrita por otros. Nos movemos según las expectativas, los miedos y las narrativas que nos colocan encima. Maquiavelo, con su mirada fría, lo habría dicho así: si no dominas tu mente, alguien la utilizará en tu contra. Y aquí es donde empezamos a desmontar esa realidad. Hay una idea que casi nadie quiere aceptar. Tu imagen no es algo superficial. Es un arma psicológica. El modo en que entras en una habitación, el tono con el que dices la primera palabra, la manera en la que aguantas una pausa, todo eso está escribiendo una historia en la cabeza de los demás. La gente no ve tu esencia, ve tu presentación. No analiza tu corazón, escanea tus signos externos: postura, mirada, calma, firmeza, misterio. Antes de que digas una sola frase, ya te han colocado en una categoría: fuerte, débil, interesante, irrelevante, presa fácil o rival a respetar. Quizá te consueles pensando que lo importante es ser uno mismo. Suena bonito, pero es una trampa si la usas como excusa para la falta de conciencia. Porque mientras tú eres tú mismo de forma automática, hay otros que están diseñando con precisión quirúrgica la percepción que provocan. Ellos deciden qué ven los demás. Tú dejas que los demás decidan qué ven en ti. Esa es la diferencia entre gobernar la narrativa y ser un personaje mal escrito por la mirada ajena. No se trata de fingir, se trata de entender psicología básica. El cerebro juzga en cuestión de segundos, completa los huecos con suposiciones y luego se aferra a esa primera impresión como si fuera verdad absoluta. Si entras inseguro, encogido,
justificándote de más, pidiendo perdón por existir, el mensaje es claro. Mírame, no represento ninguna amenaza. Y el mundo, que no es precisamente amable, trata así a quien se presenta desarmado. Ahora imagina otra escena. Entras en el mismo lugar con paso tranquilo, sin prisas, sin buscar miradas, sin necesidad de hacer ruido. Tu espalda recta, tu respiración lenta, tus manos relajadas. Cuando alguien te habla, escuchas con atención, dejas pausas, no te apresuras a llenar los silencios. No te justificas, no exageras, no adornas. Simplemente estás ahí, presente, sin esfuerzo, como si no tuvieras nada que demostrar. Antes de que hayas dicho tu segunda frase, tu cerebro ya ha hecho algo importante. Ha enviado un mensaje silencioso. Estoy en control. Esa sensación de control no es magia, es entrenamiento psicológico. Es entender que la percepción es un campo de batalla invisible y que tu mente solo empieza a ser intocable cuando dejas de regalar esa narrativa a cualquiera que pase por tu vida. Pero vamos a ir más hondo, porque la verdadera guerra no está en cómo te ven los demás, sino en cómo reaccionas internamente a lo que hacen. Piensa en la última vez que alguien te hizo daño sin tocarte. No hubo golpes, no hubo gritos, ni siquiera hubo una gran escena. Tal vez fue solo un cambio de tono, un mensaje ignorado, una promesa rota. Y sin embargo, tu cuerpo reaccionó como si te hubieran empujado por un precipicio. Nudo en el estómago, pensamientos en bucle, rabia, tristeza, sensación de humillación. ¿Qué pasó ahí? Un simple estímulo activó todas tus alarmas. Tu sistema límbico se apoderó del volante y te dejó hecho polvo. Desde la psicología, eso tiene una explicación. Tu cerebro está programado para priorizar las amenazas sociales, el rechazo, la humillación, el abandono. Son detonantes muy profundos, ligados a la supervivencia, y cualquiera que sepa esto puede empujarte emocionalmente donde quiera. Solo necesita tocar el botón adecuado. Por eso el desapego emocional no es frialdad gratuita, es un mecanismo de defensa consciente. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de obedecer automáticamente a lo que sientes. Cuando practicas el desapego, haces algo muy sencillo pero poderoso. Pones una distancia entre el estímulo y la respuesta. Alguien te falta al respeto. Alguien te ningunea, alguien juega con tus expectativas. Tu reacción habitual sería explotar, discutir, justificarse, mandar mensajes interminables intentando explicar tu versión de la historia. Pero si empiezas a entrenar una mente estratégica, haces otra cosa. Observas. En lugar de preguntarte, ¿por qué me hace esto?, te preguntas, ¿qué intenta conseguir con esto? En vez de preguntarte, ¿por qué soy así?, te preguntas, ¿qué ganan mis emociones si me dejo arrastrar ahora? Esa pequeña fractura, ese segundo en el que no respondes inmediatamente, es el inicio de tu independencia mental. Maquiavelo habría sonreído al ver eso, porque en ese instante te conviertes en alguien difícil de usar. La mayoría de las personas son completamente predecibles. Tocas su orgullo y saltan, tocas su miedo y se paralizan, tocas su necesidad de aprobación y se humillan. El que aprende a mirar sus propias emociones como si fueran fenómenos del tiempo, deja de ser tan fácil de manejar. Siente la tormenta, sí, pero no se lanza a la calle en plena granizada. Y aquí entra una de las verdades más oscuras que casi nadie acepta. La traición no es una anomalía, es un patrón. Desde la teoría de juegos hasta la psicología social, hay algo que se repite una y otra vez. Los seres humanos son leales mientras esa lealtad les conviene. No porque sean monstruos, sino porque la mente prioriza su propia supervivencia, su comodidad, su beneficio. Eso significa que la fidelidad absoluta que tú esperas de la gente muchas veces solo existe en tu imaginación. Cuando tú construyes tu mundo emocional sobre la idea de que esta persona nunca me fallará, estás levantando un castillo sobre arena. No es que todos vayan a apuñalarte por la espalda, es que cualquiera podría hacerlo si el contexto, el miedo o el interés cambian. Y si no construyes una estrategia interna para eso, cada deslealtad te destrozará como si fuera la primera vez. La salida no es volverte paranoico. La salida es asumir con calma que la traición forma parte del paisaje humano, que la lealtad sin condiciones es rara, que la gente cambia de bando, de opinión y de prioridades, y que tu estabilidad mental no puede depender de que nadie se mantenga eternamente donde tú quieres que esté. Cuando esperas la traición como posibilidad real, dejas de sorprenderte como un niño cuando ocurre. No significa que vivas desconfiando de todos, significa que nunca pones tu paz total en manos de nadie. Estructuras tu vida, tus recursos, tu autoestima,
de manera que un giro inesperado duela, sí, pero no te destruya. Eso es estrategia psicológica. Eso es pensar como un rey que sabe que, tarde o temprano, alguien intentará mover la silla bajo sus pies. Ahora fíjate en algo. Todas estas ideas tienen un hilo común, el control. No el control sobre los demás, sino el control sobre ti mismo, y hay un indicador clarísimo de cuánto dominio real tienes. Tu capacidad para mantener la calma cuando todo vibra alrededor. En psicología, sabemos que el sistema nervioso se contagia. Si entras en una habitación llena de ansiedad, tu cuerpo empieza a acelerar. Si discutes con alguien que grita, tu pulso sube aunque quieras mantenerte tranquilo. Pero hay personas que hacen exactamente lo contrario. Son un punto fijo en medio del caos. No levantan la voz, no se mueven nerviosamente, no se dejan arrastrar. Y eso desconcierta, incluso asusta a quienes esperaban verte perder el control. Porque la calma en mitad del desastre comunica un mensaje brutal. Nada de esto es suficiente para romperme. Esa serenidad aparente es una de las armas psicológicas más poderosas que existen. No se trata de negar lo que sientes, sino de no exhibirlo como un escaparate abierto para cualquiera. Cuando mantienes el tono bajo, la mirada estable, la respiración profunda, estás haciendo algo más que quedar bien. Estás protegiendo tu mente de ser manipulada. Quien pierde los nervios se delata, enseña sus puntos débiles, muestra qué le hiere, qué le provoca, qué le descoloca. Quien se mantiene sereno confunde. Y lo que el otro no puede leer, no puede atacar con precisión. Hay un detalle fascinante. Muchas veces, la persona que parece más calmada por fuera es la que más ruido tiene por dentro. Pero ha entrenado su teatro interno. Ha aprendido a no dejar que la tormenta interna se convierta en espectáculo público. Ha decidido que su mente es un territorio privado, no un escenario para las emociones del momento. Y esa decisión se nota en cada gesto. Aquí es donde el silencio entra en juego. El silencio bien usado no es ausencia de comunicación, es comunicación concentrada. Cuando respondes menos, cuando no te sientes obligado a explicar cada movimiento, cuando no caes en la tentación de justificarte a cada crítica, estás mandando un mensaje. No te debo acceso a mi mundo interno. Los grandes jugadores del poder, desde los antiguos reyes hasta los negociadores modernos, saben que quien más habla suele ser quien más revela. Cuanto más te esfuerzas porque te entiendan, más dejas al descubierto tus miedos y tus necesidades. Y hay personas que escuchan tus desbordes emocionales como quien toma notas para un examen. Cada detalle les sirve para calcular cómo presionarte en el futuro. El silencio, en cambio, obliga a los demás a rellenar los huecos con su imaginación. Y la imaginación suele ser más intensa, más dramática y más intimidante que cualquier explicación. Cuando alguien no sabe exactamente qué piensas, cuánto sabes, hasta dónde llegarías, se mueve con más cuidado. El desconocimiento genera una prudencia que tus palabras, si se derraman sin filtro, destruirían. Pero silencio no significa desaparecer. Significa elegir qué dices, cuándo y ante quién. Significa que tu opinión no está en oferta permanente, que tus emociones no son un espectáculo gratuito. Significa que no discutes con todo el mundo, no respondes a cada provocación, no conviertes cada conflicto en una guerra pública. Y sin embargo, hay un paso más que da vértigo: aprender el arte de la ausencia. En un mundo adicto a la exposición constante, desaparecer es casi un acto de rebeldía. Estamos rodeados de gente que parece creer que si no aparece todos los días, deja de existir. Publican cada detalle, opinan sobre todo, están disponibles en cualquier momento. Y sin darse cuenta, se vuelven predecibles, accesibles, fácilmente manejables. Psicológicamente, la presencia constante devalúa el impacto. Lo que está siempre disponible deja de tener valor. En cambio, lo escaso, lo difícil de conseguir, lo que aparece poco pero con fuerza, se vuelve inolvidable. Cuando te acostumbras a estar en todas partes, te conviertes en ruido. Cuando decides elegir cuándo y dónde aparecer, tu presencia se vuelve un evento. Maquiavelo habría aconsejado a cualquier líder que no se dejara ver demasiado, no por arrogancia, sino porque la distancia crea misterio y el misterio da poder. Aplicado a tu vida, eso significa algo simple. No estás obligado a estar siempre disponible. No tienes que responder al instante. No tienes que estar en cada conversación, en cada conflicto, en cada fiesta, en cada red social. Puedes retirarte, pensar, guardar silencio, observar. Y luego volver cuando sea estratégico, no cuando la ansiedad te empuje. Esa ausencia calculada hace dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, protege tu mente del bombardeo constante de estímulos.
Te da espacio para pensar por ti, para ordenar tus ideas, para revisar tus prioridades sin ruido externo. Por otro lado, tamiza a la gente. Quienes desaparecen en cuanto no estás disponible nunca fueron realmente tuyos. Quienes se mantienen, quienes respetan tus tiempos, quienes aceptan tu distancia sin dramatizar, son los que merecen más acceso a tu mundo. Y todo esto nos lleva al núcleo, al lugar del que depende todo lo demás: tu mente. Hay una frase que suena sencilla, pero encierra una verdad brutal. La forma en que piensas es la forma en que vives. Si tu mente es un caos, tu vida será un caos. Si tus pensamientos son reacciones automáticas a cualquier estímulo, será el mundo quien decida por ti. Desde la psicología cognitiva se sabe que una buena parte del sufrimiento humano no lo causa lo que ocurre, sino la interpretación que hacemos de lo que ocurre. Dos personas atraviesan la misma situación y salen con historias internas totalmente distintas. Una se derrumba, otra usa esa experiencia como combustible. La diferencia no está fuera, está en el sistema operativo mental. Cuando no gobiernas tu cabeza, te conviertes en el esclavo silencioso de tus propios pensamientos. El miedo te arrastra, la inseguridad te detiene. La necesidad de aprobación te hace aceptar situaciones que te degradan. No hace falta que nadie te ataque. Tú mismo te saboteas una y otra vez, y después te convences de que la vida es injusta o de que la gente es mala, porque es más cómodo culpar fuera que mirar el desastre que tienes dentro. Dominar tu mente no es un eslogan, es un proceso incómodo. Significa vigilar qué historias te cuentas, qué significados le das a lo que pasa, qué frases repites tanto que ya ni las cuestionas. Significa darte cuenta de que muchas de tus reacciones no son tu carácter, son hábitos aprendidos, respuestas condicionadas, traumas antiguos disfrazados de personalidad. En términos prácticos, gobernar la mente es aprender a hacer una pausa antes de creer todo lo que piensas. Es preguntarte: si otra persona me contara esta historia, ¿le creería? Es detectar cuándo tu cabeza está exagerando una amenaza, inflando una crítica, dramatizando un abandono. Es pillar a tu propio cerebro haciendo trampas con tus emociones. Hay algo inquietante pero liberador. Puedes observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Puedes ver cómo aparece una idea, por ejemplo, nadie me toma en serio, y en lugar de aceptarla como un dictamen sagrado, puedes tratarla como lo que es, una opinión automática. Puedes ponerla a prueba, buscar evidencias, desmontarla. Ese simple acto, esa pequeña rebeldía interna, es el inicio de la soberanía mental. Quien no hace ese trabajo vive reaccionando. Quien lo hace comienza a dirigir. Y aquí está el giro final, el que mucha gente nunca da. Todo esto no va de convertirte en una roca fría sin sentimientos. Ser mentalmente intocable no es no sentir, es sentirlo todo, pero no ser esclavo de nada. Es poder atravesar la traición sin destruir tu autoestima. Es escuchar una crítica sin convertirla en tu identidad. Es caminar por el caos con miedo, con dudas, con cicatrices, pero sin entregar el timón. Cuando alcanzas ese punto, algo curioso ocurre. Las mismas cosas que antes te hundían siguen pasando. Decepciones, rechazos, injusticias, malentendidos. El mundo no se convierte en un cuento de hadas, pero tu manera de procesarlas cambia tanto que desde fuera parece que nada te afecta. Y esa ilusión de invulnerabilidad desconcierta a quienes todavía viven esclavizados por sus impulsos. Te miran y piensan: no sé qué tiene, pero no se rompe. Lo que tienes no es una coraza mágica, es una mente entrenada, disciplinada, observadora. Una mente que ha aprendido a usar la percepción, el silencio, la ausencia, la calma y la estrategia para proteger lo único que realmente nadie debería tocar: tu paz interior. Al final, la pregunta es sencilla y brutal. ¿Quieres seguir siendo un personaje manejado por las emociones ajenas, por las situaciones, por los caprichos de la gente? ¿O estás dispuesto a asumir el trabajo incómodo de gobernarte a ti mismo? Si eliges lo primero, todo seguirá igual. Explotarás por tonterías, suplicarás atención a quien no te respeta, entregarás tu paz a personas y circunstancias que ni siquiera recordarán tu nombre dentro de unos años. Si eliges lo segundo, empieza la verdadera guerra, la que libras contigo, la que exige disciplina, observación, paciencia y una frialdad estratégica que a veces dará miedo incluso a los que tienes cerca. Si llegaste hasta el final, enhorabuena. Para demostrarlo, comenta: soy un líder, y yo mismo te responderé personalmente. Y si este contenido vibró con usted, suscríbase para formar parte y dale like si lo disfrutó.
Hasta la próxima.